Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Spider-Man 299, Spider-Man 2009, el Hombre Araña 2099, como le quieran decir. Tenemos aquí a Miguel O'Hara, en particular la versión que pudimos ver en la película de Spider-Man Across the Spider-Verse. Y me parece que tenemos una minifigura bastante interesante. Vamos a tener, además de lo que vemos, también un accesorio adicional o una cabeza adicional para poder mostrarlo sin máscara, pero pues como es costumbre aquí en el canal vamos retirando las diferentes partes de la minifigura, los diferentes accesorios y procedemos a analizarlo. Podemos ver que también tiene incluidos dos lanzatelarañas, uno en cada mano, claro está. Las propias manos están diseñadas en la postura clásica de los Spider-Man para poder lanzar precisamente la telaraña. Y uno de los lanzarañas, anda, de los lanzatelarañas, no sabía que lanzábamos araña, no, entre las habilidades de Miguel O'Hara, pues sí está, no controlar a las arañas, no está controlar a las arañas, pero sí tiene ciertas características arácnidas que el Spider-Man clásico no tiene, como que tiene cierto toque venenoso también, si mal no recuerdo. Déjenme retirar, solamente voy a retirar una de las manos porque lo mencionaré en breve, pero siento que son un poco frágiles los lanzatelarañas. Siento que el pequeño perno con el que se anclan a las telarañas precisamente es muy delgado y no me gustaría manipularlo en exceso para no romperlo, aunque lo que sí voy a hacer es, como dije, al menos con una mano para poder verla de cerca, pues es desarmarla por completo. Y bien, ya tenemos aquí los diferentes elementos de esta minifigura. Vamos a comenzar el análisis con la pieza más simple y más común entre este tipo de minifiguras, la base. Tenemos una base completamente negra, rectangular, 4x3, puntos de inserción en la parte central que nos van a servir para que la figura pues sea exhibida de una manera un poco más agradable, dependiendo de lo plano de la superficie. Puede ser que llegue a perder el equilibrio, vamos, no es seguro, pero insisto, dependiendo también de la inclinación de la superficie, si no se encuentra perfectamente a 180 grados, puede que llegue a perder el equilibrio con ambos lanzatelarañas. Entonces la base también nos va a servir de alguna manera para que la minifigura pueda pararse por sí misma de manera adecuada, aunque también para fines de exhibición saben que siempre prefiero tener una base en todas las minifiguras. Muy bien, vamos a comenzar el análisis con la minifigura como tal. Vamos a bajar un poco el brazo izquierdo, que fue el que le dejamos la telaraña, para poder ver de cerca las impresiones que tenemos en Miguel. Podemos ver que sí vamos a tener impresiones. Aquí tengo que jugar un poco con la luz, porque las impresiones son prácticamente, al menos las que son en color azul, del mismo color de la minifigura, pero alcanzamos a notar todo ese diseño bastante intrincado que se puede ver en la película. Me hubiese gustado una tonalidad de azul ligeramente distinta. Debo decir que tanto verla en persona como a través de la cámara, no hay tanta diferencia. En realidad sí hay que jugar un poco con la luz para poder ver todo este detalle, pero me agrada que lo tengamos presente aquí. Las partes rojas del traje bastante bien ejecutadas. Tenemos la parte baja de la minifigura, estrictamente hablando de las suelas. También unas pequeñas líneas justo abajo de las rodillas, o de lo que deberían de ser las rodillas en minifiguras de este formato. En las partes rojas sí se alcanza a ver todo el diseño que recubre el traje de Miguel. Y tenemos también la araña que utiliza tanto en la espalda como en el pecho, hablando ya del torso de la minifigura. La continuación de la impresión o del diseño de la araña se va a extender hacia la pieza pélvica, en concreto hacia la parte horizontal, y en la parte trasera también vamos a tener este diseño arácnido, pero no lo tenemos por completo. Es como si fuese, no sé, bien puede ser la parte del cefalotórax únicamente, y en la parte delantera pues sí tenemos por completo la araña. Me gusta que incluso los quelíceros estén bien definidos. Creo que le dan un aspecto más amenazante, e independientemente de la versión que veamos de Miguel, luce el traje más amenazante que el traje clásico de Spider-Man. Vamos a tener también impresiones en los brazos,
continuando con el mismo patrón con líneas más oscuras sobre la coloración original. Tal vez el único faltante, entre comillas, que vamos a tener respecto a la adaptación, tanto que se vio en la película como las adaptaciones de los cómics, es que no tenemos las cuchillas que él utiliza en los brazos, que de hecho parecen las extremidades de una araña, 2 de cada lado, pero entiendo que esta pudo haber sido una decisión por diseño, ya que de incluir las cuchillas, pues para acoplarlas a los brazos, tal vez el fabricante o el diseñador de esta minifigura no hubiese tenido espacio para colocar los lanzatelarañas. El que está colocado vemos que es color gris, gris metálico, mientras que el otro lo tenemos en color azul, y esto tiene sentido con la película. ¿Por qué? Porque en la mano izquierda él tiene su dispositivo que lo ayuda tanto para ir saltando o moviéndose entre universos como para estabilizarse en los mismos, y ese dispositivo, si recordamos lo que se vio en la película, lleva por nombre Gizmo. No lo tenemos aquí tan bien definido, simplemente es una pieza de acoplo para la telaraña, pero me gusta que esté en un color distinto, ya que recuerda de alguna manera al menos la paleta de colores que se vio en la película. Es cierto, en la película no le da toda la vuelta, solamente lo tiene casi sobre la palma de la mano, y tiene el diseño de una araña y demás, pero por el tamaño de la minifigura, creo que fue un buen detalle que el fabricante lo haya agregado. Hablando de los otros accesorios, pues vamos con el lanzatelarañas. Podemos ver aquí en el de la mano derecha cómo el perno que lo sujeta es bastante delgado. Por lo tanto, después de ensamblarlo no quise ya moverlo, ni girarlo, ni nada por el estilo. Está bastante bien sujeto, en realidad se puede sujetar tanto de la telaraña como del lanzador, o de esta pieza de acoplo, que tiene un pequeño círculo, bueno, un orificio circular. Pero como ya mencioné varias veces, siento que es bastante delgado, e incluso me parece que eso pudiera disminuir el valor de jugabilidad de la pieza. Al final, piezas de o minifiguras de este formato, que es como el de Lego, pues también se suelen utilizar por los más pequeños como juguetes, y esto pudiera representar un pequeño detrimento en la durabilidad de la figura, puesto que siento que puede llegar a romperse. Espero que si tienen figuras con este tipo de anclajes, pues simplemente no les suceda. Por fortuna a mí nunca me ha sucedido, pero en lo personal me gusta cuidar las figuras lo más que pueda. La telaraña la vamos a tener en color naranja, translúcido. Me agrada la coloración, también la distingue de otros Spider-Man. Y van a ser prácticamente iguales las que tenemos en ambos brazos. Cuestión de cómo las coloquemos, y podemos darle, con la misma orientación o rotación al momento de colocarlas, una apariencia ligeramente distinta, que tampoco es que sea estrictamente necesario. La mano, tenemos aquí su manita rockera de Spider-Man, que bueno, no necesariamente es una manita rockera, pero parece. En realidad sabemos que tiene tanto el dedo anular como el dedo medio flexionados, porque en el centro de la palma es donde se encuentra el botón para el lanzador de telarañas, y bueno, los otros dedos quedan simplemente levantados. Creo que está bastante bien ejecutado. Tenemos un perno más grueso y más largo también que en otras minifiguras, o que en la mayoría de minifiguras, pero no está mal. De hecho, hace que el agarre sea un poco más fuerte. Es cierto, va a limitar un poco el giro de la mano, pero al menos para fines de exhibición o fines ornamentales, pues no le veo yo en realidad ningún problema. Para colocarlo, lo único que debemos hacer es insertarlo, recordemos, con la telaraña o con los dedos hacia la telaraña, con la palma de la mano hacia la telaraña, el dorso hacia abajo. Bueno, aquí está hacia arriba, pero ya cuando lo coloquemos va a quedar hacia abajo, y debemos insertarlo. Podemos ejercer un poco de presión desde los dedos, y es cierto que tiene más fricción que otras manos, pero tampoco tanta como para que tengamos que hacer demasiada fuerza y vayamos a comprometer pues la pieza de la mano en este sentido, ¿no? En realidad no tiene ningún problema para anclarse ni nada por el estilo, y creo que la minifigura luce bastante bien. Tenemos un accesorio que no aparece en la película, y en realidad tampoco en ningún cómic donde yo recuerde que haya leído, que haya visto aparecer a Miguel, que es una capa. Si estoy equivocado y si alguna versión de Miguel utiliza una capa, pues adelante déjenmelo en comentarios, y sirve que también aprendo un poco más de este personaje, que es una de las versiones de Spider-Man que más me agrada. Me gusta la degradación que tenemos de tonos desde el rojo hasta
un color azulado casi, bueno, bastante pálido, aprovechando que toda la capa es translúcida. Y también me gusta el diseño irregular de telaraña que tenemos aquí para colocar la capa, al igual que la gran mayoría de capas para figuras de este formato, que me gusta que tengamos un doble anclaje en esta, sobre todo por la rigidez de la misma. Pues tenemos que colocar la capa y casi inmediatamente después la cabeza, porque de lo contrario se va a salir. Está bien que tenga esta rigidez, lo vimos al principio del video, ya con la cabeza colocada. No tiene ningún riesgo ni de estarse moviendo, ni de salirse, ni nada por el estilo. Pero para evitar doblar la pieza, pues sí es recomendable colocar aquí la cabeza. Vamos a colocarle primero la cabeza principal, o la que yo considero es la cabeza principal, es decir, la cabeza con la capucha puesta. Y alcanzamos a percibir también que al menos en los ojos vamos a tener, si bien no el diseño o no el mismo patrón que tenemos en el resto del traje, sí tenemos una línea roja que va a circundar todo el diseño de los ojos para darle un poco más para darle una apariencia un poco más resaltada y de paso para que luzca un poco más amenazador. Insisto, me agrada bastante este traje, sobre todo todas las líneas rojas, porque creo que le dan un aspecto incluso un poco más agresivo, aunque si lo que queremos nosotros es mostrarlo como vimos a Miguel en gran parte de la película, pues lo que debemos hacer es retirar esta cabeza y colocar la cabeza que no tiene la máscara puesta, o colocarlo con el rostro descubierto, como lo quieran decir ustedes. No pensaba quitarle el cabello porque no tenemos un rostro adicional, pero bueno, ya se lo retiré. Podemos ver que en la parte trasera no vamos a tener ninguna impresión y vemos aquí una expresión bastante iracunda. Todos recordaremos cuando empezó a perseguir a Miles Morales. Y tal vez el único inconveniente que yo le pueda encontrar a esta minifigura es que me hubiese gustado que el color del plástico para la cabeza fuera ligeramente más oscuro. Miguel en la película es moreno, y vamos, si es una representación de lo que se vio en la película, vamos, tampoco es tan moreno, pero me hubiese gustado que un color un poco más saturado, un tanto más bronceado, pero a fin de cuentas creo que está bien. Me agrada la expresión que tenemos en Miguel, bastante iracundo, sobre todo porque no es un Spider-Man particularmente feliz. Vamos a tener en color marrón las líneas de expresión. Me agrada que las hayan incluido también por debajo de los ojos, no solamente a los costados. Lo vemos con el ceño fruncido y también tenemos definidos algunos de los dientes, sobre todo en la dentadura inferior. Creo que en general se ve bien, y ya con la pieza del cabello, que es una pieza que yo no había visto en las minifiguras, pero no sé, dudo que se especifica para este personaje. Creo que pudiera servir para una muy buena cantidad de personajes independientemente de la franquicia, y tiene también un gran valor de reutilización. Para completar la figura con el rostro expuesto de Miguel, pues solamente debemos de colocarle el cabello, y aquí ya lo tenemos, mostrando un carácter un tanto más ríspido, como se le pudo ver en la película. Si bien la capa, insisto, no es necesariamente una parte del traje, creo que no es un mal añadido, no le queda mal, además de que sí hay algunos Spider-Man que han utilizado capa a lo largo de la historia, y bueno, creo que este detalle, pues aunque sea una libertad artística, lo podemos retirar si no nos gusta, y a fin de cuentas tampoco es un mal añadido a la minifigura. En fin, hasta aquí el análisis de esta minifigura. Me parece que en realidad se ve bastante bien, luce bien en una colección de minifiguras de este formato, o de minifiguras centradas, ¿por qué no?, en Spider-Man Across the Spider-Verse, o de todo el multiverso del Hombre Araña, o de Marvel, en fin, y definitivamente pues se ve bien en una colección. Hasta aquí este video. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo hay links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.